asiento. Les saludo a todos los hermanos en el amor del Señor. Deseo que el Señor les bendiga. Amén. Hemos elegido, por la misericordia del Señor, estar en el mejor lugar. Amén. Como siempre, a mí me gusta meditar, pensar. El mundo a esta hora se prepara para irse de fiesta, para salir, para hacer juntadas con la familia. Pero el Señor ha preparado este momento para nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere hablar. Amén. Porque tan grande es el amor de Dios que siempre le quiere hablar a su pueblo, a sus hijos. Amén. ¿Para qué? Para corregirnos, para guiarnos, para edificarnos. Si estamos caminando torcidos, el Señor va a ser quien va a enderezar nuestros pasos. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor quiere salvarnos. Porque el Señor quiere que heredemos la vida eterna. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, creyendo que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Amén. Y también poniendo por obra lo que se predica en la palabra del Señor. Todo lo que está escrito en la palabra del Señor tenemos que ponerlo por obra. Amén. Y si nosotros le somos fieles al Señor, nos iremos al reino de los cielos con Él cuando Él venga por nuestra vida. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a pedir una palabra al Señor. Vamos a pedir una palabra por fe para que el Señor nos hable conforme sea su voluntad. Amén. Yo no he preparado nada, pero sé que el Señor preparó este día. Él tiene la palabra. Él va a consolar los corazones y va a edificar. Amén. Así que inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Bendito Señor, Padre Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, Dios mío, porque nos has traído a tu casa de oración. Porque has reunido a tus hijos, Señor, para escuchar tu palabra. Nos has reunido, Señor, para estar de fiesta en tu presencia, Señor. Porque tú estás en este lugar. Ahora, Dios mío, yo te pido, te ruego, Señor, junto a mis hermanos, unánimes, para que tú hables a nuestras vidas, Señor. Para que tú, Señor, nos dé la palabra, lo que necesitamos para esta noche, Señor. Yo te pido, Señor, que tú estés conmigo, Señor, que me des entendimiento y sabiduría para poder traer la palabra a tu pueblo y también para mi vida, mi Dios. Te pido, Señor, también que nos des, como decía nuestro hermano, espíritu de obediencia, Señor, para poner por obra todo lo que está escrito, todo lo que tú hablarás conforme a tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. La palabra del Señor se encuentra en Hechos. En Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 28. Alabado Jesús. Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento, capítulo 28, versículo 17. Amén. El Señor bendiga a la iglesia. El Señor bendiga a tu hermano que se ha esforzado por llegar. Y también rogamos y pedimos la bendición por los hermanos que no han podido venir. Amén. Sepa que Dios le ama. Dios nos ama con amor eterno. Amén. Dice la palabra del Señor que nada nos separará del amor de Dios. Amén. Qué privilegio tenemos los cristianos. ¿Amén? Nunca debemos olvidarnos de eso. Que no hay nada que nos separe del amor de Dios. Amén. Hechos capítulo 28, versículo 17. Pablo predica en Roma. Si están todos percibidos pueden decir amén. Lo leemos como acostumbra la iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra la costumbre de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por el acaso soy llamado para ver los pecados, Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti.
Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos ascendían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles, oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que los gentiles escuchan la salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en la casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Todos juntos, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Puede tomar su asiento, que el Señor les bendiga. La palabra del Señor habla de la vida de Pablo. Amén. Pablo, un apóstol del Señor. Primero, Pablo era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Amén. Un fariseo, dice la palabra del Señor, celoso de Dios, que había sido instruido a los pies de Gamaliel, un hombre sabio que enseñaba sobre la ley. Amén. Nos enseña la palabra del Señor que los fariseos se sabían la ley, trataban de enseñar sobre la ley, pero no conocían realmente la palabra, porque si no hubiesen conocido al Señor Jesucristo. Amén. Porque la palabra del Señor, como nos habla aquí en el libro de Isaías, nos muestra cómo iba a venir. Amén. Cómo iba a venir el Mesías, el Cristo, a dar salvación a su pueblo. Amén. Así era Pablo, un hombre que no conocía al Señor, sino que él decía que era celoso, que él predicaba o enseñaba acerca de la ley, pero Pablo en realidad no conocía al Señor. Su encuentro lo tuvo camino a Damasco. Amén. ¿Cuántos de nosotros en un momento hemos estado lejos de la presencia del Señor, diciendo que sí lo conocemos, o haberlo escuchado en algún momento y decíamos: sí, Jesús, sí, el Hijo de Dios, pero no tuvimos ese encuentro como tuvo Pablo? Amén. Como tiempo después a nosotros mismos nos pasó. Amén. Yo siempre cuento y le comento a mis hermanos con los que tengo la oportunidad de hablar, de que sí, desde mi niñez iba a la iglesia, iba a otra iglesia. Amén. Iba porque me llevaban, hablaban de Jesús, de Dios, lo había escuchado, amén, pero no lo conocía, al Señor lo vine a conocer de grande, amén, pero tuve ese encuentro real con el Señor Jesucristo, amén. Ahí yo puedo testificar de que Cristo, el Señor, me visitó, amén, que su Espíritu Santo me visitó. Así pasó con Pablo. Primero, siendo un fariseo, perseguidor, encarcelaba a los cristianos, se enojaba de gran manera cuando los cristianos se reunían en sus casas a predicar la palabra del Señor. Amén. Pero el Señor lo tenía elegido desde el principio. Como dice la palabra del Señor, desde el vientre de nuestra madre, el Señor nos escogió. Amén. Así el Señor ha tenido misericordia con este varón y ya lo tenía elegido. Gran propósito tenía el Señor con este varón. Amén. Así gran propósito tiene el Señor con nosotros, que hoy en día le conocemos. Amén. ¿Usted puede testificar que conoce al Señor? Amén. Puede testificar diciendo: yo conozco al Señor al que sirvo. Amén. Sé sobre su poder, sé sobre su magnificencia. Yo puedo testificar de que el Señor me sanó. Yo puedo testificar de que Jesús me libertó. Eso lo puede decir, lo puede confesar. Si es así, gloria a Dios. Amén. Porque necesitamos conocer al Señor. Necesitamos saber quién es Él. Quién es el que pagó la cruz de Calvario por nuestras vidas. Amén. Que a nosotros nos dio salvación. Y que nosotros vivimos por Él, por Cristo, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Así Pablo tuvo un encuentro con Jesús, lo conoció, dice su palabra, que le dijo el Señor
Pablo, ¿por qué me persigues? Amén. Y le dice el Señor, dura cosa te es dar, cose contra el aguijón, le dice la palabra del Señor. Mientras más Pablo perseguía la iglesia de Cristo, más se multiplicaba la palabra del Señor, más crecía la iglesia, más convertidos había. Amén. Y nosotros podemos ver las grandes pruebas que pasaba la iglesia primitiva, amén, al ser perseguidos por Pablo o por los fariseos o por los sacerdotes de ese tiempo. Pero el Señor tenía un propósito y hacía que el evangelio creciera, se desparramaba, porque algunos cristianos escapaban a otros lugares y escapaban con la palabra del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Y así fue Pablo, un joven, un varón delante de la presencia del Señor, obediente, porque una vez que el Señor conoció, ya tenía el deseo de poder predicar de su palabra. Amén. Una vez que él fue transformado y se le fueron abiertos sus ojos, como dice la palabra del Señor, ella tenía el deseo de juntarse, de encontrarse con los apóstoles, a quien él en un principio había perseguido. ¿Por qué? Porque lo había entendido todo. Amén. ¿Cuánto más de nosotros? Capaz que a alguno de nosotros nos costó llegar a la iglesia, o a veces tenemos esa lucha de decir, oh, yo quiero ir a la iglesia, pero cuando uno tiene un encuentro real con el Señor, anhela llegar a la casa del Señor, anhela servirle al Señor, no tiene problemas si tiene que hablar de Cristo, amén, no tiene problemas si tiene que ir a ayudar a la iglesia, a limpiar a la iglesia. Así era este varón Pablo, él quería predicar la palabra del Señor, amén, un varón esforzado, un varón valiente, porque acá en la palabra del Señor nos enseña ya casi lo último de su carrera, amén, cuando estaba preso en Roma. Pero antes había padecido persecución. Este varón, siendo perseguidor, pasó a ser perseguido. Amén. Él había pasado persecución. Dice la palabra del Señor que a Pablo lo habían apedreado y lo sacaron medio muerto por predicar la palabra del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor nos ayude. Que cuando nosotros tengamos que predicar la palabra del Señor, si se burlan, si nos hacen a un lado, si nos maltratan, nosotros podamos seguir mirando a Jesús. Amén. Que nosotros podamos seguir mirando a Cristo como hizo este varón. Amén. Este varón Pablo, que por ahí siempre medito y podemos identificarnos. Amén. Porque él ha tenido sus pruebas, sus dificultades, sus angustias, su tristeza. Lo dice la palabra, que él escribía las cartas con lágrimas, estando preso. Amén. Con deseo de ver a la iglesia que había levantado junto a sus hermanos que lo acompañaban a predicar, junto a sus discípulos. Amén. Y que nosotros podamos tomar como ejemplo este varón, que lo único que hizo fue mirar a Cristo y seguir hacia adelante. Amén. Seguir la carrera, seguir el propósito por lo cual había sido llamado. Y dice la palabra del Señor, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Amén. ¿Qué hizo Pablo? Fue predicar la palabra de salvación. Amén. Fue llevar a las personas a Cristo, para que si creían en el Señor Jesús, esas personas serían salvos. No hizo nada. Amén. Eso es lo que nosotros a veces tenemos que meditar, que si nosotros vamos y le llevamos a Jesús a un hermano que está necesitado, una persona que no lo conoce, le estamos llevando la vida, porque Cristo es la vida. Amén. Le estamos llegando el camino, le estamos llevando la verdad. Amén. Nosotros primero, para poder hacerlo, tenemos que tener a Jesús acá. Amén. Por eso yo le insto, le digo siempre y le pregunto si conoce al Señor. Amén. Si conoce realmente al Cristo que va a predicar, a un Jesús que salva, a un Jesús que sana, a un Jesús que te sostiene, que te levanta en las tribulaciones cuando estás angustiado, a un Jesús que si vos estás pasando por un mal momento, Él está en ese lugar con vos, escuchándote, extendiéndote la mano. Amén. Ese es el Cristo que nosotros llevamos. Y así como los mismos de su propio pueblo, los judíos, entregaron a Pablo a los romanos como si fuera el peor, como si fuera enemigo del pueblo, para que otros lo juzguen. Amén. Y la palabra nos dice que a nosotros nos van a rechazar. Amén. La palabra nos dice que a nosotros nos van a odiar. Amén. Pero que eso no nos detenga. Amén. Si se levanta el enemigo en contra de nosotros, que eso no nos detenga, porque el enemigo está vencido. Y fue vencido en la cruz del Calvario. Amén. Que el Señor les bendiga. Dice la palabra del Señor, yo varones hermanos no
habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. En muchos momentos seguramente a nosotros nos va a pasar, como decía recién, de que hasta nuestra propia casa nos van a hacer a un lado, en nuestra propia casa no nos van a querer escuchar, se nos van a burlar. Pero nosotros, como decía recién, tenemos que tener los ojos puestos en el Señor. Amén. Porque como decía también, le vamos a llevar vida a esa persona que no conoce a Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Así como Pablo era acusado como hereje, era acusado como secta, solamente llevaba la palabra del Señor. Amén. Solamente él quería predicar la verdad, la palabra de salvación. Y la palabra del Señor dice que en el mundo nosotros vamos a tener aflicciones, pero debemos confiar, porque Jesús venció el mundo. Amén. Que el Señor le bendiga, esa tiene que ser nuestra fortaleza. A Jesús, a quien nosotros servimos, nuestro Señor y Salvador, Él venció el mundo. Nosotros vamos a vencer el mundo. Si nos acusan, si nos maltratan, si tenemos enemigos, vamos a vencer porque Dios está de nuestro lado. Y esa tiene que ser nuestra confianza. Amén. Esa era la confianza de Pablo. Él iba para adelante. Amén. Dice la palabra del Señor. El 21 dice: entonces ellos dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, y han venido algunos de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensan, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Amén. Así tenemos que hacer nosotros los cristianos, hablar de Cristo en todo momento. En todo momento tenemos que testificar de Jesús. Dice la palabra del Señor que si nosotros testificamos de Él, Él va a testificar de nosotros a los ángeles del Señor. Amén. Él va a hablar de nosotros cuando lleguemos al reino de los cielos. Amén. Tenemos que ser esforzados, tenemos que ser valientes, seguir adelante, sin miedo, sin miedo a tropezar, porque el Señor va con nosotros, porque la promesa del Espíritu Santo es verdadera y se cumple. El Espíritu Santo va con nosotros y Él va a poner en nuestro corazón qué debemos decir. Amén. Pero nunca nos detengamos, siempre vamos adelante, porque nosotros ya no vivimos para nosotros, sino vivimos por Cristo. Amén. Esa es nuestra nueva vida, Cristo Jesús. Ya no es nuestra propia voluntad, es la voluntad de Dios. Amén. Y eso es lo que tenemos que buscar siempre nosotros los cristianos. Hablar de que hay una esperanza. Hablar de que hay una solución. Que hay una salvación. Amén. De que en el reino de los cielos nos espera una morada junto a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Y Pablo dice: y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndole acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Amén. Muchos en el mundo no entienden el caminar de un cristiano. Amén. Muchos no entienden cuando nosotros nos enseña la palabra de Dios que tenemos que perdonar. Amén. Muchos no entienden cuando nosotros tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor. Amén. Muchos no entienden tampoco cuando nosotros venimos a la iglesia en un día lindo, cuando está para ir afuera,
en un día para cuando uno quiere ir al parque o juntarse con amigos, no entienden. Amén. Muchos porque no conocen al Señor. Muchos no conocen a este Dios que nos trajo salvación. Amén. Y dice la palabra del Señor, dice, algunos asentían, algunos creían, pero otros no. Y como no estuviese de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve ese pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis. Amén. Tenemos que tener paciencia de los hermanos que no entienden del Evangelio. Amén. Tenemos que tener paciencia de las personas que no entienden cuando le hablamos del perdón. Amén. Porque muchos van a decir: pero ¿cómo pudiste perdonar a esa persona que te hizo tanto daño? Amén. Mas el Señor nos perdonó en la cruz. Amén. Mas el Señor subo diciendo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y todos los días el Señor nos perdona. Amén. Entonces nosotros tenemos que llevar eso a las personas que no conocen a Dios, al necesitado, a las personas que tienen necesidad de Dios. Dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo es engrosado. ¿Cuántas veces también el mundo no entiende de que cuando venimos a la iglesia nos gozamos en la presencia del Señor? Amén. Muchos nos van a llamar que estamos locos. Amén. Muchos van a decir: no, ustedes están re locos. Muchos no entienden la manifestación del Espíritu Santo. Pero el Señor, cuando llega a su vida, trae conocimiento. El Señor trae entendimiento. ¿Por qué? Porque a mí me pasó. Amén. Yo cuando llegué a la iglesia había muchas cosas que yo no entendía, y una vez el Señor me habló y me dijo: ahora me conocen, pero tienen mucho que aprender. Amén. Y cada día aprendemos del Señor. ¿Por qué? Porque Él vino a nosotros. Amén. Y dice la palabra del Señor, dice: y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Por la misericordia del Señor, nosotros somos los gentiles. Amén. Somos nosotros que recibimos esta palabra. Somos nosotros a quien fue enviada esta palabra. Y por la misericordia del Señor, nosotros estamos en este lugar. Amén. Caminando, peleando la buena batalla de la fe, esforzándonos. A veces vamos a ir para arriba, a veces vamos a ir más o menos, y a veces vamos a ir por el piso. Pero como a mí me enseñaron una vez, la carrera no es del que llega primero, sino el que persevera. Amén. El que se agarra firme de las manos de Jesús y sigue. Se levanten 1000 o 10.000 en contra, nosotros tenemos que ir mirando a Cristo. Amén. Porque Él pagó por nosotros, porque Él nos espera del otro lado. Amén. Dice la palabra del Señor: y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué podemos ver de esta palabra? La misericordia del Señor. Si bien Pablo fue un hombre que fue perseguido, que fue maltratado, que fue blasfemado, que fue entregado en manos de los romanos por causa de la palabra del Señor, al final la palabra nos enseña de que el Señor lo sostuvo a Pablo, lo enalteció, porque estuvo en una casa alquilada, predicaba la palabra del Señor y no tuvo impedimento. El Señor le dio descanso. Amén. El Señor le dio descanso, como dice la palabra acá, de todas aquellas personas que lo perseguían. Estuvo descansando de todo aquello que lo vituperaban, pero siguió predicando la palabra del Señor. Amén. Y nosotros fuimos llamados a predicar la palabra del Señor. Lo que nosotros recibimos debemos compartirlo. Amén. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Lo que un día recibimos por misericordia del Señor, compartirlo. Expandir la palabra del Señor. Crecer en el Evangelio. Amén. Llevarlo a los confines del mundo. Amén. Siempre me digo cuando el pastor dice y nos enseña que a veces queremos ir a predicar a las naciones. Ese es el sueño de todo cristiano. Amén. De que Dios lo mande a predicar a otros países. Pero tenemos que predicar primero en nuestra casa. Amén. Tenemos que predicar luego en nuestro vecindario, en nuestro trabajo. Amén. Luego en la iglesia. Y así el Señor nos va a ir llevando
hacia adelante nos va a llevar a los lugares que Él tenga preparado, amén. Pero no se canse de predicar de Jesucristo, amén. No deje de predicar de que tenemos un Dios que nos dio la salvación. No se canse de predicar de que Cristo vive, y si Él vive y nosotros creemos, vamos a vivir, amén. Y a nosotros nos espera una heredad que no nos podemos imaginar, amén. A nosotros nos espera la morada con el Rey de Reyes y Señor de Señores, delante del Padre, y esa tiene que ser nuestra meta, amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que sujetarnos cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las luchas, amén. De que la carrera le queda poco, amén, y vamos a llegar al reino de los cielos. Que el Señor les bendiga, amén. Así que hermano, hermana, le animo que siga adelante, que siga siendo como Pablo, que siga mirando a Jesús por sobre todas las cosas y llevando el Evangelio en todo momento, testificando de Él justamente con nuestro testimonio y con la palabra del Señor, amén. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí ha sido la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé la fuerza, el entendimiento, que nos acompañe en este caminar y que nos ayude en todo momento, amén. Oramos al Señor de rodillas. Señor amado, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, porque tú has hablado a mi vida y a tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra un día más, porque tu misericordia, Señor, se renueva cada mañana, Señor. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, a caminar conforme a tu voluntad. Yo te pido, Dios mío, que nos des la fuerza. Yo te pido, Señor Jesús, que tú nos guíes, Señor, en este caminar, que nos guíes en todo momento, Señor. Te pido por entendimiento, por sabiduría, Señor, para hablar a aquellos, Señor, que tú has elegido, mi Dios. Yo te pido, Señor, que nos dé las palabras justas, claras, Señor, por el Espíritu Santo, para presentarte de ti, Señor Jesús, para que aquella persona reciba la vida, para que aquella persona te reciba en el corazón, Señor Jesús, porque tú pagaste, Señor, por ello, porque tú, Señor, entregaste tu vida por aquellas personas, Señor amado. Danos la fortaleza, guíanos en todo momento, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este momento. Ahora, Dios mío, yo te entrego esta oración para que tú obres conforme sea tu voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, amén. Vamos a glorificar al Señor con 3 glorias a Dios. Gloria a Dios.